Es un momento de nervios, es un momento de emoción, es un momento de aprendizaje y desde luego de muchísima escucha. Son nuestros Culinary Action Startup Prizes y ya están todas las personas, todas las startups preparadas para presentarnos su pitch. Para presentarnos su pitch que durará 5 minutos. El jurado le tenemos aquí sentado, voy a proceder a presentároslo, a presentarles. Os cuento algo más. Concursarán 5 proyectos enfocados en diferentes eslabones de la cadena de valor. Algunos con un alto componente gastronómico, otros con enfoque de desarrollo de producto. Cada uno, como os cuento, tendrá 5 minutos, como les cuento ellos mismos, 5 minutos para hacer vuestra presentación, para hacer vuestro pitch. Yo creo que están ya con ganas de saltar y de venirse aquí al escenario. Y el jurado dispondrá de 3-4 minutos para hacerles esas preguntas que vosotros consideréis. Tras un periodo de deliberación, mientras nosotros seguiremos con nuestra jornada, daremos los nombres de las personas ganadoras, de los ganadores de la startup ganadora, aproximadamente a las 13:15. Las categorías por las que se compite son A, mejor innovación, B, mejor emprendimiento. Obtienen como premio participar en nuestra aceleradora, que comienza en abril. Por supuesto, toda la comunicación y todo el apoyo que desde aquí les podemos dar. Hay un premio simbólico de 2.000 euros y, desde luego, el reconocimiento y el aplauso de todas las personas que estamos aquí y, por supuesto, de las personas que están en el jurado. Las startups que van a participar, además en este orden, son Calabizo, B de Gust, Henry Moore, Osigris y Cocus. Y este es el jurado para nuestro prize, nuestro Culinary Action Startup Prize. Es Íñigo Arrieta, de Otake, Jon Echeverría, de Baiba, Beatriz Romanos, Tech Food Magazine, Beatriz Jacoste, KM0, José Rodríguez, Foro de Emprendedores Adegui, Begoña Rodríguez, BCC Innovation, Daniela Goicoechea, Goico Grill, Taek McCarthy, Geek Life, y también estará con nosotros. También nos van a escuchar y van a valorar con un voto los alumnos y alumnas de Basque Culinary Center. Y yo creo que casi, como se dice televisivamente, sin más dilación, vamos a pasar a nuestra primera startup y vamos a pasar a Calabizo. Les vamos a dar un aplauso. Y este es tu momento. Gracias a ti. Buenos días, mi nombre es Edurne y yo vengo a presentaros mi proyecto, que es Calabizo. Voy a empezar por el equipo, porque la idea a mí me parece estupenda, pero lo mejor de mi proyecto es el equipo. Somos 3 mujeres, ahí estamos con nuestras calabacitas, y un poco estos son nuestros perfiles. Lo más importante de nuestro equipo es que cada una somos totalmente distintas y entonces siempre existen un montón de conflictos y una opina una cosa, otra, pero yo creo que realmente eso es lo que nos hace crecer y funcionar. ¿Para quién es Calabizo? Un pequeño juego. Yo ahora voy a pasar 6 diapos y cada uno de vosotros a ver si estáis incluidos. Cuando acabemos, a ver si hay alguien de la sala que no esté incluido entre lo que yo os pongo aquí. Pues Calabizo es para todos aquellos que tenemos colesterol alto. Bueno, aquí sois todos muy jóvenes, pero los que ya no somos tan jóvenes empezamos a tener este problema. Para aquellos que quieren hacer dieta o empezar a cuidarse un poquito, y bueno, sigo siendo con los mayores, pero ahora vienen los más jóvenes. Flexitarianos. Este es un nuevo término que lo conocemos todos, que cada vez comemos menos carne. Vegetarianos, ni carne ni pescado. Veganos, nada que venga del mundo animal. Celíacos, que no toleran el gluten. Cada vez comemos más sano, intentamos comer más sano y olvidarnos de lo ultraprocesado y de los aditivos. Y luego a quien no le gusta el sabor de siempre, el potaje que nos hacía la abuela, aquellos chorizos que tomábamos en la aldea. Bueno, pues para toda esta gente es Calabizo. ¿Y qué es Calabizo? Bueno, pues hemos hecho una cosa muy sencilla. Hemos cambiado el lomo de cerdo con el que se hace el chorizo, el embutido, por pulpa de calabaza. Y hemos cambiado la grasa animal por aceite de oliva virgen extra. Esta es la idea. ¿En qué nos basamos? Nosotros tenemos como 3 pilares, ¿vale? La tradición, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.
Para nosotros, sobre todo también por edad, porque ya no somos muy jovencitas, es cuando empezamos a echar de menos aquello que probamos en la infancia, aquellos olores, aquellos sabores. Yo vengo de Galicia y igual que aquí tenemos una tradición culinaria importante y nos gusta mantenerla. Sostenibilidad, bueno, pues porque tenemos que cuidar el planeta, ¿vale? Me gusta la tradición, lo que me dejaron mis abuelos, luego yo a mis hijos no puedo dejarle aquí lo que estamos haciendo. Entonces vamos a buscar, trabajamos siempre con producto ecológico, buscamos que nuestro producto no sea excesivamente procesado y cero aditivos, porque ya nuestros antepasados no tenían todo este montón de no sé qué más y las cosas funcionaban. Pero no nos podemos olvidar de las nuevas tecnologías, que aunque a nosotros sí que algunas son como muy recientes, antes decían o naces digital o te haces digital. Dentro de las nuevas tecnologías, bueno, hemos conseguido controlar las fermentaciones, hacer muestreos de qué tipo de fermentos y qué tipo de microbiota tenemos en nuestro calabizo en cada semana del proceso. Y, desde luego, para vender sabemos que tenemos que utilizar el marketing digital y las redes sociales. Me hizo mucha ilusión escuchar antes a Daniela, que decía que al principio no tenía ni un duro para nosotros tampoco. Una de nosotras, que es la que se encarga del tema comercial, que es Keila, sí que manejaba el Facebook, por ahí empezó, ahora ya maneja también el Instagram. Pero, de momento, lo que hemos dedicado a marketing digital en euros, pues daría la risa, mejor no lo voy a contar. Eso en cuanto a redes sociales. Somos conscientes de que para crecer tenemos que empezar a movernos por ahí. Bueno, estos son nuestros 3 pilares y esto es un poco la oportunidad, ¿vale? O la necesidad. Estamos en un momento en el que la gastronomía es muy importante para todos. En este país es algo brutal. Cada vez nos preocupamos más por nuestra salud y nuestra forma física. Los veganos y los vegetarianos ya es legión y, desde luego, vuelvo a repetir, la ecología y cuidar un poco lo que estamos haciendo con la tierra. ¿Qué nos diferencia normalmente en todos los sitios donde acudimos? Que somos productoras. Nosotros vemos cómo entra la calabaza y vemos cómo sale el calabizo en su cajita. Es decir, producimos, vendemos, distribuimos, transportamos. Utilizamos calabaza, es nuestra principal fuente de materia prima y es solo nacional. Aspiramos a que sea 100% ecológica y buscamos, en la medida de lo posible, que sean agricultores cercanos a nosotros. Empezamos con 2 o 3 agricultorcitos, ahora ya tenemos 10, ¿vale? ¿Y qué diferencia tiene Calabizo con lo que existe? Bueno, pues hemos conseguido que nos den la patente, fabricamos bajo patente, porque a pesar de que es un chorizo, vale, esta es la principal diferencia. Nuestro chorizo no necesita refrigeración porque es un embutido, los embutidos no necesitan refrigeración. La calabaza es nuestra materia prima, no soja, ni trigo, ni frutos secos. Y luego, lo mejor de Calabizo es que huele, sabe y parece un chorizo. Bueno, estos son todos los foros donde como startup nos hemos ido presentando para ir buscando financiación y con qué poder continuar. Esto ha sido un poco nuestra cronología. Arrancamos en el 2016, en el 17 nos certificamos ecológico y nos concedieron la patente, y ahora en el 18, bueno, pues hemos conseguido ya vender algo fuera de España. Ya, yo allí pongo producción industrial, pero a ver, empezamos en un sitio de 40 metros cuadrados, ahora estamos en uno de 150 y ahora nos da mucho miedo el siguiente salto. Y ahí estamos. Estos son todos los puntos de venta que tenemos, estos todos se han hecho con el teléfono y de tú a tú, como sabíamos. Esto ha sido nuestra evolución en ventas. Y estos son nuestros retos ahora mismo. Ya tenemos preparado y va a salir al mercado un nuevo producto, que lo puedo adelantar aquí. Bueno, pues es un potaje de garbanzos. Es un potaje ecológico, con verduras y con calabizo. Y os aseguro que sabe a potaje de verdad. Lo que pasa que es vegano. Y estamos en esta tesitura. Necesitamos, ahora, no sé si por suerte, por desgracia,
tenemos todo lo que produzcamos hasta el mes de abril vendido y siguen entrando pedidos. Es lo que siempre nos dicen en las aceleradoras, que no te tiene que pasar, pero nos ha pasado. Y con esto está todo dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora es el turno de preguntas para Calavizo. Vamos allá. Una pregunta. Has hablado, al fin y al cabo, del cliente tipo de vuestro producto, pero ¿en cuánto volumen manejáis? ¿Cuántas personas, número de personas pueden ser vuestros clientes, por ejemplo, en España? Has hablado de tipologías de problemáticas al que podéis llegar a dar una solución, pero realmente, ¿de cuánto volumen de mercado estamos hablando? Cuando empezamos, la Lantern sacó un estudio. Solamente de veganos hablamos de un 0,3%, de vegetarianos un 6,2%. Luego ya, si eso le añadimos lo que te decía antes, el colesterol, el comer bien, pues un porcentaje elevado. A partir del 6,2%, pues ¿qué podríamos llegar? A un 20, un 30%. El cliente potencial es prácticamente, es lo que os decía con las diapositivas. No sé si de los que estamos aquí alguien se queda fuera. Si nadie se queda fuera, entonces la respuesta es 99,99. Oye, y además está bueno. Si te gusta el chorizo, vamos a ver, estos en Galicia teníamos unos chorizos que le llamaban los chorizos cabaceiros, o sea que realmente venimos de ahí. Entonces, estos chorizos que hacían en Galicia, ellos hacían los chorizos normales, que eran los de lomo, y luego con el bazo, con los pulmones y todo eso, le ponían calabaza y estos eran los de calabaza. A mí los que más me gustaban eran los de calabaza. Y estos me recuerdan a los que hacía mi abuela. Mi abuela hacía matanza y hacía estos chorizos. Entonces, sabe a chorizo, huele. A ver, el olor del chorizo te lo da el pimentón. Y luego tu paladar, distinguir una proteína animal de una vegetal es difícil. ¿Cuál es la principal diferencia? La grasa es el que hace el entramado de esa textura que tiene el chorizo. Pero bueno, la verdad es que hemos trabajado con un montón de variedades. Hemos conseguido ya la variedad acertada y la verdad que, hombre, yo os puedo asegurar que los clientes, sobre todo los veganos, les apasiona. Enhorabuena por esto. Una pregunta que me ha quedado es si lo elaboráis en instalaciones que son vuestras o si subcontratáis en otros proveedores y por qué. A ver, es nuestro. ¿Por qué? Yo siempre digo, somos una empresa del siglo XX. Vale, cogemos lo del siglo XX en el siglo XXI. Yo quiero tener el control de mi producción. Es decir, podríamos subcontratar, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, yo cada semana, cada día los vemos, medimos la pH, humedad. Entonces, yo necesitaba el know-how. Es decir, ahora lo tengo. Entonces, hemos ido muy despacio. Para ser una startup, la verdad es que vamos despacio. Pero hemos gastado mucha energía y mucho tiempo en lo que tenemos ahora. O sea, yo ahora tengo, no el 100%, nunca se tiene y siempre hay que mejorar, pero lo tenemos muy controlado. Y entonces, si yo esto lo subcontratara, tú cuando subcontratas algo, pierdes. Es decir, no tienes el control. Y a mí me gusta tener el control de mi producto porque, bueno, al final no es un producto barato y luego nos gusta mimarlo y obtenerlo. Pero eso nos hace ir muy lentas, hasta ahora. Yo espero que a partir de ahora ya no. Edurne, buenos días. Yo tengo una curiosidad. Has mencionado que tenéis una patente, pero aparte de esa patente, que entiendo que será alguna tecnología que utilizáis para vuestro proceso productivo, ¿tú cuál dirías que es la principal barrera de entrada para un competidor que se pueda ver, digamos, interesado en este mercado? Porque sí que estamos de acuerdo con que el mercado es súper atractivo, está creciendo, etcétera. Entonces, digamos, el trabajar con proteínas vegetales, todo ese mundo, bueno, pues puede ser sugerente para más de uno. ¿Cuál dirías que es tu principal barrera de entrada? El know-how, la proteína que utilizo. Yo no utilizo cereales, ni sojas, ni frutos secos. La patente está basada realmente en un proceso de fermentación y curado. Lo que controlas es humedad, temperatura y caudal de aire. El corazón de nuestra instalación son los secaderos. Hemos gastado lo que no está escrito hasta
ponerlo a punto, saber en cada momento, no es lo mismo un chorizo de una semana que uno de dos. Nosotros allí en la fábrica decimos, estos están en infantil, en primaria, en secundaria y en BAC. O sea, utilizamos esto porque realmente no podemos mezclar un niño de... Pues con los chorizos nos pasa lo mismo. Entonces, ahora mismo, ¿qué nos diferencia? Nos diferencia eso. Es decir, yo siempre cuando digo, somos el único embutido, creo, a lo mejor hay aquí alguien, yo siempre digo, a lo mejor hay alguien que conozca a otro. No necesitamos frío. ¿Pero por qué no necesitamos frío? Porque es un embutido. Y los embutidos nacieron y surgieron hace un montón de años para que, pues cuando no había nevera, para conservar eso que se hacía. Entonces, basándote en eso, es decir, con calabaza no hay nada en el mercado, que no necesiten frío tampoco, y os aseguro que con el mismo sabor tampoco. Enhorabuena por la presentación. Gracias. Y mi pregunta es con respecto a los planes que habéis indicado, que has pasado rápidamente por la diapositiva de los números, pero me ha parecido ver que ponías unas estimaciones de ventas para este año de 600.000 euros. Sí. ¿Cuál es vuestro plan para llegar a esta cifra y cómo lo vais a hacer? ¿Cuál es vuestra estrategia comercial? Vamos a ver, estamos a punto ya de terminar otro secadero más para poder incrementar nuestra producción aproximadamente en un 35%. Y como os decía, vamos a sacar un producto nuevo, que la ventaja que tiene este producto es que no tiene tiempo de estancia en la fábrica. Es decir, yo voy a hacer bueno, como os comentaba, es un potaje. Es decir, si un cliente me pide de hoy para una semana, soy capaz de hacer un palet. Lo que no puedo hacer con Calavizo, porque primero ya tengo los clientes que tengo y no los puedo desatender y no tengo capacidad de crecimiento. Es mucho más rentable el otro producto que Calavizo, por lo tanto, ya tenemos, o sea, digamos que la facturación de este año es fácil incrementarla en un 35-40%, que es lo que voy a aumentar de capacidad con el secadero nuevo, y el otro incremento será con esta línea de productos que, bueno, aún no le hemos sacado, o sea, estamos enviándola a nuestros clientes, pero ya tenemos pedidos también importantes. Edurne, ahora que mencionabas un poco la palabra rentabilidad, ¿cómo de cerca o lejos estamos de ser rentables, de ser sostenibles desde el punto de vista económico-financiero? Bueno, este año ya fuimos rentables, el 2018, es decir, ya estamos ganando dinero. Probablemente aún no hayamos recuperado, ahí ya me pierdo porque los financieros son otros, pero bueno, es decir, ya conseguimos, vamos a ver, los 2 primeros años que empezamos no fuimos suficientemente rentables. ¿Por qué? Porque tropezamos mucho, no sabíamos manejar el producto, no teníamos la técnica. Para mí ahora lo más importante de esto es, repito, mi equipo y desde luego el know-how. Y a partir de ahí, lo que antes nos llevaba un montón de... O sea, y aún tenemos que... O sea, yo estoy convencida que vamos a ser capaces de trabajar con distribuidores cuando hagamos el siguiente salto, porque tengo todo ya muy controlado. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Las cantidades que hacemos son pequeñas, yo tengo que repercutir todo, mi administración repercute sobre el precio, una vez que crezca esto va a bajar, y entonces... a poquito que podamos ajustar en la nueva fábrica, la rentabilidad ya va a ser un beneficio industrial al uso. Pero en el 2018 ya, o sea, dimos beneficios y bueno, ya empezamos a... Yo le decía antes a uno de mis compañeros, estuvimos en la aceleradora en Vía Galicia y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue una diapositiva que me pusieron del desierto. Y decían, ahora empezáis, y esto es la travesía del desierto. Y yo, qué exagerados. Y de verdad, es el desierto. Se lo decía a mis compañeros, no para asustarles, pero bueno, ahora ya estamos ahí cerca de dejarlo atrás. Bien. ¿Estamos, jurado? ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más? Perfecto. Al tema del producto, ¿qué vida útil tendría el embutido? Y luego también, ¿qué tipo de fermentación hace? ¿Hace una fermentación láctica como un embutido tradicional? Sí, es una fermentación láctica, lo que pasa que entran diferentes microorganismos, no en el mismo momento, es una cuestión de momentos y de concentraciones, ¿vale? Vida útil, el estudio de vida útil que hicimos iba hasta a 2 años, nosotros lo etiquetamos consumo preferente 1 año. El producto es muy... A ver, yo a la comercial siempre dice, vendo mucho. Digo, vamos a ver, vendes mucho porque no hay otro y porque además tiene mucha vida útil y no necesita refrigeración, con lo cual... Pero bueno.
tiene mérito, ¿eh? Jurado, ¿lo tenemos? Bueno, desde luego, darte un aplauso por una magnífica presentación. Gracias, muchas Carabizo, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti por todo, por ajustarte al tiempo, por las preguntas. Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda startup y damos la bienvenida a BDGust. BDGust, cuando tú quieras, 5 minutos, sube cuando quieras que te demos un aplauso, que te dé energía. Y el escenario es tuyo, cuando tú quieras. Gracias a ti. Mi nombre es Blanca y antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de que ya haya gente escuchando y un jurado que con sus preguntas pues, nos pueda aportar. Ya es una súper oportunidad. Y además deciros que como amante de los animales y vegana y clienta de Calabizo, me hace mucha ilusión que una institución tan importante como el Basque Culinary Center dé visibilidad y apoya a proyectos respetuosos con los animales. Entonces, bueno, nosotros somos muy nuevos, acabamos de lanzar BDGust, una cerveza committed to kindness, que es lo que decimos. Entonces, para explicaros un poco lo que somos, me gustaría contaros sobre uno de nuestros referentes o personas que nos han inspirado, que es Cristóbal Colón. No es el Cristóbal Colón que seguramente la mayoría conocéis, es otro señor que en 1982 cambió el mundo en cierta manera, demostrando que negocio, que business y ética social también podían ir de la mano. Entonces él pues, creó una de las primeras empresas sociales en España, pues muy convencido de unos valores que tenía. Nosotros también hemos fundado BDGust y la razón de ser también son nuestros valores. Entonces decimos que nuestro objetivo es producir cerveza comprometida y entendemos el compromiso como algo global. Entonces decimos, comprometida con la sociedad, nos hemos fundado con el objetivo de ser empresa social, de ser una plataforma de trabajo para ciertos colectivos en riesgo de exclusión laboral, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género y personas, hombres o mujeres mayores que llevan mucho tiempo en el paro. Compromiso con nuestra tierra, nuestra cerveza se produce solo con ingredientes 100% ecológicos y además a partir de abril empezaremos a cultivar nuestro propio lúpulo, por lo que también tendremos ingredientes de kilómetro cero. Y después, pues compromiso con todos los habitantes con quienes compartimos esta tierra. Entonces somos una cerveza vegana, no utilizamos ni cola de pescado para filtrar, como se utiliza en el sector en muchos casos, ni ningún otro ingrediente de origen animal durante todo el proceso. Entonces, bueno, hemos intentado que, que sea muy fácil de reconocer nuestra marca y que además los valores queden muy claros tanto en el producto, en el líquido de la cerveza, como en nuestras botellas. Entonces, en cuanto al producto, la primera cerveza con la que salimos es una lager, es una cerveza muy refrescante, muy ligera, que agrada a la mayoría de consumidores de cerveza, artesana y no artesana, con muy poca graduación de alcohol. Y en cuanto a las etiquetas y las botellas, la botella, como podéis ver, es bastante diferente a las botellas que encontraréis en el sector. Quizá recuerda más a una botella de cava que a una de cerveza. Y en cuanto a las etiquetas, pues todas las variedades o los estilos de cerveza que vayamos sacando tendrán siempre a este abrazo que nosotros decimos que es la insignia de BDGust, que es un poco nuestra representación del Committed to Kindness, ¿no? Un abrazo pues, que demuestra que queremos hacerlo todo con cariño y con respeto. Entonces, bueno, en cuanto al impacto social y ambiental de BDGust, ahora salimos con BDGust tal cual, que es esta que tenemos aquí delante, pero queremos ir más allá. Y entonces el medio plazo de BDGust es ir sacando diferentes estilos, ir innovando cada vez con productos de nuestra zona, de Gerona. Así también pues, ayudará un poco a la economía local. Y cada una de las diferentes marcas o cervezas que vayamos sacando irán destinadas a una causa o darán apoyo a una causa social, ambiental o animal. Y aquí tenéis algunos de los prototipos que cambiarán un poco, pero bueno, estas son algunas de las ideas. Entonces, bueno, como os decía, llevamos muy poco tiempo, nos constituimos en octubre.
Octubre y noviembre fueron pues, los meses de definir el concepto y el modelo de negocio. En diciembre hicimos una pequeña campaña de crowdfunding en forma de venta anticipada. Y entonces, con los ingresos de estas ventas anticipadas, en enero hemos comprado todo el material, pues las maltas, las levaduras, el lúpulo, porque ahora de momento no es nuestro aún, las botellas, etiquetas, todo. Y ahora en febrero pues es el mes de producir. Entonces, esperamos, si todo va bien, lanzar el primer Veragust en marzo, un lote de 1.600 botellas. Y nada, y entonces en abril empezaremos a cultivar nuestro propio lúpulo. Se recoge en agosto y, por tanto, en septiembre, si todo va bien, esperamos poder tener ya las primeras cervezas con lúpulo de kilómetro cero. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un campo de lúpulo, de un cultivo de lúpulo. Para nosotros es muy importante no solo porque al estar comprometidos medioambientalmente nos importa poder tener ingredientes de kilómetro cero, sino que, como os decía, también en cuanto al tema social, el tener ya este campo nos proporciona pues, un primer puesto de trabajo para una de esas personas de uno de los colectivos a quienes queremos dar trabajo. Justamente ahora, estas semanas, estamos hablando con fundaciones y ONGs de nuestra zona de Gerona para encontrar a la persona que mejor encaje. Entonces, el campo estará en el Valle del Llémena, que es un valle súper pequeñito, muy virgen, zona volcánica, y además nuestro campo pues, está bañado por el río Llémena, que es de donde se obtiene el agua del manantial de San Aniol, así que esperamos que sea buen lúpulo. Y nada, pues deciros que ya finalmente es una realidad después de mucho hablarlo con mi pareja, que es mi socio, y espero que os haya parecido interesante, y si nos queréis seguir en redes sociales, aquí tenéis nuestro Instagram y Facebook. Gracias. Bueno, enhorabuena por el proyecto. Gracias. Y quería preguntarte cuál es vuestro plan de negocio. Pues hemos intentado. Lo que queremos es, sobre todo, que los primeros años basarnos en coste variable. O sea, no producimos nosotros, hay un maestro cervecero con sus instalaciones, y este primer año hemos hecho varios escenarios, pero nos gustaría llegar al objetivo de 20.000 botellas. Bueno, buenos días. Me ha encantado tu presentación y los valores que representa vuestra marca. Gracias. Pero mi pregunta va de negocio también. ¿Cómo habéis pensado, o sea, qué canales vais a utilizar de distribución de vuestra cerveza? Porque hay que hacerse un hueco en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué habéis pensado? ¿Qué tenéis pensado? Pues es muy buena pregunta porque nos ha traído bastantes dolores de cabeza, no sé, pero muchas conversaciones. Hay un par de distribuidores que están interesados, pero es verdad que, claro, de momento empiezo yo sola y aunque los costes son variables, claro, lo comentábamos con los compañeros, los distribuidores sí que piden un margen que, al menos en el caso de las cervezas, es bastante elevado, de un 30%. Entonces, bueno, seguramente al principio empezaremos pues esto, yo misma, teléfono y puerta a puerta, ir colocando la cerveza. Sí que tenemos bastante claro que el canal no es ir a los bares donde solo hay cerveza artesanal, porque de cerveza artesana creo que solo en Cataluña hay 400, o sea que es una burrada. Como nosotros somos diferentes, pues intentaremos ir a restaurantes pues, que trabajan que dan mucha importancia a la calidad del producto y que trabajan con ecológico, y hay supermercados y restaurantes veganos y vegetarianos, además de pues, tiendas especializadas, que esto sí que también es uno de los canales potentes. Blanca, desde el punto de vista del crowdfunding, ¿qué sensación os dio o qué feedback recibisteis de la gente que participó, o si al mismo tiempo conseguisteis completar esa ronda o no? ¿Qué información tenemos de ese crowdfunding? Pues estamos súper contentos porque conseguimos el 170% de nuestro objetivo de recaudación. Y la verdad es que tuvimos muy buen feedback. O sea, me da un poco de miedo porque yo ahora estoy de subidón y sé que cuando vaya a vender no todo el mundo le va a parecer tan bien, ¿no? O sea, yo estoy enamorada del producto y de la marca, y de momento la gente que ha participado también se la ha tomado súper bien. Así que me da un poco de miedo porque sé que me voy a llevar algunas collejas. Sí, yo siguiendo un poco, quería saber el precio de venta
¿Y cuál sería el precio de venta si hubiera distribuidores de por medio? Hemos marcado precio de venta 2,5 € la botella de 33 centilitros. Sí que el precio varía un poco si en lugar de botella lo vendemos en barril, sobre todo para restaurantes. Entonces estaríamos hablando de 2,20 los 33 centilitros. Pero este es el precio que nos hemos marcado. Tanto si lo hacemos por un lado como por el otro, asumiremos nosotros mayor o menor margen, pero esta es la idea. A mí me gustaría saber, estás hablando de una serie de valores, de compromiso. ¿Cómo transmitís esos valores a aquellas fuentes a los que os van a proveer de la materia prima que has hablado, que vais a dar el salto también a la producción de lúpulo? Y cómo, también en cuanto a la producción del lúpulo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Quién os está ayudando? O saber un poquito cómo os lo planteáis. Por un lado, cómo transmitís los valores y, por otro lado, cómo vais a dar ese salto. Por ahora, con toda la gente que hemos trabajado, a quienes hemos comprado material, hemos explicado desde el principio quiénes somos y qué es lo que hacemos y queremos hacer. Y entonces, por ejemplo, incluso al de las etiquetas les hemos dicho que solo con papel reciclado, ¿no? Y que si podía ser con tinta natural, pues con tinta natural. O sea, solo ya al pedir cierto tipo de materiales ya explicas bastante quién eres y lo que te interesa. En cuanto al lúpulo, por ejemplo, hemos contactado con un chico que tiene uno de los pocos campos de lúpulo en Cataluña y la verdad es que súper bien porque le contamos cuál era la idea y entonces, además de comprarle a él las plantas, bueno, la flor de lúpulo ahora y después las plantas, le ha parecido tan chulo que nos ha dicho que nos hace de asesor gratuito cada semana, subir al campo, a nuestro campo, para explicarle y hacer un poco de tutoría a la persona que tendremos allí trabajando. Así que, por ahora, muy bien y la gente bastante en consonancia. Vale, por aquí. Tenéis un producto súper chulo, súper bonito y un reto importante que es hacer que todo el mundo se enamore de él o que la gente que os interese, que se interese realmente por él. Si tenéis pensado un plan de comunicación, porque claro, esto va mucho de cómo comunicáis todo eso tan bonito, esas causas sociales, todo eso que está detrás para que la gente realmente se enamore, cómo llegar, ¿no? Yo vengo del mundo del marketing, entonces, bueno, será un poco mi prueba personal de ver si para mí también lo sé hacer bien o no. Bueno, yo por mi parte así soy nano-influencer del mundo vegano porque tengo mi cuenta de Instagram, por allí también voy promocionando un poco Vedagust y nada, sobre todo redes sociales y después sí que hemos pensado quizá pues en las tiendas especializadas poner quizá algunos POS, puntos de, no sé cómo se dice en castellano, que expliquen un poco todo. Este año, por ejemplo, teníamos diseñada la caja, pero no, si salimos con caja no salen los números, porque queremos, pues esto que os decía, de estar bastante enfocados en el coste variable y así como mínimo no estar en números negativos. Así que en cuanto a packaging, contamos con la botella. Además del abrazo, todas las botellitas tienen como una explicación de ahora puedes disfrutar de una buena cerveza a la vez que tienes impacto positivo en tu entorno. O sea que entre, por un lado, la comunicación que hacemos en el mundo digital y después también en el punto de venta, pues esperemos que llegue y si no, ya iremos mejorando. Continuamos y quería saber en cuanto a los residuos que va a generar vuestro proceso de elaboración, si habéis pensado en hacer algo con ellos o aún no estáis en eso. Sí, estamos. De hecho, hemos hablado con una fundación que está cerquita, que lo que hacen es rescatar primates, chimpancés, gorilas y así, pues que habían estado trabajando para la tele o que los tenía una persona encerrados en una jaula en su casa, entonces ellos recuperan y parece que a los primates les gusta mucho la malta, el cereal. Así que seguramente todo el bagazo, en lugar de mandarlo a granjas, que es la que hace la mayoría, lo vamos a mandar a un centro de recuperación de primates. Gracias por dejarnos con el abrazo y seguimos y ahora damos paso a Henry Moore, cuando tú quieras.
Recuerda, 5 minutos. Básicamente requiere en lo que es el origen, lo que es inspiración, innovación y pasión. Henry Moore viene de la composición de mi nombre y el apellido materno de mi abuelo, que es Martí Moore, Antonio Martí Moore. Antonio fue uno de los primeros visioneros del tema de la comercialización y el envasado del aceite de oliva en un pequeño pueblo de la comunidad de Juncosa de Les Garrigues. Tan solo un pueblo de 430 personas. Él siempre estuvo como en la innovación de crear un sistema diferente de comercializar el aceite de oliva. Por múltiples razones de la situación del país, deciden emigrar a otro país llamado Venezuela. Venezuela es un país que en los años 50 era un país lleno de oportunidades, un país que estaba virgen totalmente, y decide, junto con mi abuela, bueno, marcharse allá y ver oportunidades que podían hacer allá. Con su misma estar siempre despierto, con creer siempre en apostar por cosas diferentes. Y básicamente la mayoría de los inmigrantes que fueron a Venezuela, pues bueno, fueron los que terminaron construyendo lo que hoy en día es el país, quitándole el efecto de lo que está pasando actualmente, que esperemos que a final de este mes pues, podremos tener una Venezuela libre. Por múltiples razones, casualidades o causalidades, hace 4 años decido ir a reencontrarme con mis orígenes. Básicamente, visitar a mi madre insistiendo, visitar a esta parte de mi familia. Mi abuelo no lo pude conocer, pero decidí desde Barcelona irme a conocer a lo que quedaba del resto de mi familia que estaba en Juncosa. Lo primero típico que te ofrecen en una casa de una familia catalana pues fue básicamente el pan tumaca. En el pan tumaca pues tienes el pan con aceite de oliva, sal y tomate. Cuando pruebo el aceite, veo que está parado en algo que a mí me llama mucho la atención. Yo estudié enología por muchos años y digo, oye, este es un producto que veo que tiene algunas características interesantes. Más allá de eso, digo, quiero ir el día siguiente a donde están los campos. Mi familia, que son payeses de toda la vida, pues manejan el campo de una manera impecable. Pero más allá de eso, vi la conexión del agricultor con el campo y la pasión que siente por lo que es el gran trabajo. De ahí digo, ¿dónde se moltura esto? ¿Dónde es el proceso donde puedes llevar a cabo de un fruto, pues pasar a un producto final que es el aceite de oliva? Y me sorprendió gratamente encontrarme una almazara que en un pueblito de 400 personas, pues una almazara automatizada completamente, que la opera una sola persona. Y dije, oye, yo creo que entre manos aquí hay algo que pudiera ser interesante. A partir de ese momento decido empezar a emprender un proyecto, crear una empresa en el 2015, y fue hasta el 2016, luego de un año de estudios en Madrid y en Andalucía, donde decido comenzar a apostar por este sector, pero apostar por un sector donde es el mayor país productor de aceite de oliva del mundo. Entonces decía, bueno, ¿cómo me diferencio yo del resto de las demás empresas que están acá? Y básicamente el elemento diferenciador es irme por la calidad. Entonces yo no podría tener volumen, pero sí podía ir por la calidad. Yo hace 4 años no había visto un olivo en mi vida. Yo pensaba que las marcas de aceite de oliva, valga la cuña, Carbonell y El Gallo eran lo que llegaba a Sudamérica, y luego que estuve viviendo en Estados Unidos, pues evidentemente pensé que eso era un producto o eran productos de altísima calidad. En el proceso de formación, pues bueno, empiezas a ver que no es eso lo que está marcando lo que está en el mercado. Y cómo podía yo diferenciarme del resto de las personas o del resto de las grandes marcas de aceite de oliva que estaban. Apostamos por calidad, apostamos por innovación en el campo. Tenemos sistemas de gestión, tenemos agricultura de precisión, estaciones de meteorología, y simplemente con todos esos manuales de procedimiento y con un tema de potenciar las individualidades de cada quien de la familia, del aspecto agrícola, pues empezamos a irnos en ese control exhaustivo del aceite de oliva, lo que nos brindó en el 2017 5 premios internacionales. Y hoy en día somos la empresa más joven española con la mayor cantidad de premios internacionales. Hasta la fecha tenemos 16 y seguimos en el mismo camino. Ya al tener un producto de calidad, pues nos abrió un poco las puertas. Y luego ver el mercado, bueno, dónde nos queremos dirigirnos y hacia dónde vamos. Básicamente dijimos, dónde pudieran apreciar un poco más el aceite de oliva. Apostamos por el tema de los chefs de estrellas Michelin, o básicamente los cocineros. Y fue un tema en el cual ir cuando nadie había llegado, porque tenemos una variedad que se llama arbequina, que es la extracción de nosotros y el proceso con que iniciamos los 1 de octubre, lo que es un frutado verde, con una recolección bastante temprana, y sencillamente intentamos llegar primero que el otro. Y bueno, básicamente nuestro primer encuentro fue con un cocinero catalán, que es Jordi Cruz, y me senté un 10 de octubre a decirle, oye, tengo este proyecto, esta es parte de mi historia y quiero que me deje una oportunidad simplemente de probarlo. Evidentemente al principio que quería, pensaba que le estaba vendiendo la moto. Era un venezolano que no tiene ni idea de olivos, que nunca lo he visto en Cataluña vendiendo aceite de oliva. Pero bueno, me dio la oportunidad y esa oportunidad me abrió el paso a estar hoy en día en 20 restaurantes Michelin,
y es lo que me ha servido de inspiración y de motor para seguir abriendo mercado. Luego que apostamos, dijimos, bueno, España es un país sumamente competitivo, vamos a cambiar la fórmula, vamos a producir acá y vamos a buscar exportar el 90% de la producción. ¿Pero a qué mercado? Entonces, básicamente, dijimos, bueno, ¿cuál es un mercado de consumo alto? Apostamos por Estados Unidos, que tiene un manejo de consumo de 320 mil millones de dólares al año en aceite de oliva. Dijimos, bueno, de esta torta de mercado, ¿qué me quiero comer yo? Un poquito nada más. Entonces, fuimos a ese canal, fuimos al canal de Nueva York, y ahí empezamos a hacer lo mismo que hemos estado replicando. Empezar muy pronto la recolección y muy pronto la comercialización, tocando puertas, pidiendo oportunidades, resolviendo los temas más básicos, que es crear la demanda, conseguirte al distribuidor adecuado y luego de eso hacer la gestión de cobranza. Y en función de eso, bueno, hemos tenido un crecimiento importante, 100% de la producción, todos los años la hemos vendido. Actualmente en la apuesta del e-commerce somos Amazon Choice, hemos vendido más de 1,5 contenedores solamente en el canal de Amazon y así sucesivamente. Y la apuesta sigue siendo en abrir mercados, aproximadamente 2 o 3 mercados al año, previamente sabiendo las características que tiene el mercado, cómo lo voy a hacer, cuál es el nicho, cuál es mi oportunidad y cómo puedo yo vender mi producto. No es solamente tener un producto de calidad, también es la persona que está detrás o el equipo de trabajo y las potencialidades individuales que tiene cada uno. En eso nos hemos basado y bueno, básicamente esa ha sido un poco la fórmula de lo que hemos tenido. Tenía muy poco tiempo, ¿no? Vale. Tres preguntas, si os parece, tribuna. Jurado, si os parece, 3 preguntas que le podemos lanzar. Okay. Bueno, oye, pues se aprecia desde luego que tienes un nivel de desarrollo ya de ejecución importante. Creo que hablas de 4 años. Y a mí me interesa más sobre todo la parte de negocio, porque bueno, has contado una buena historia, se entiende muy bien. Yo quería saber desde qué estructura operativa, de ventas, vamos a decir, de dimensionamiento de empresas has conseguido todo esto. ¿Con qué recursos lo has hecho? Y cómo, digamos, veo que tienes un alto componente de ambición y cosa que me parece que va muy bien. Y quería saber también qué métricas, cómo están delineadas vuestras cifras de venta con, digamos, todo esto con esta historia que nos has contado, ¿no? Básicamente, como que empezamos, los recursos eran limitados porque, evidentemente, mirar de otro país, pues cuando vas al banco, pues tienes que tener garantías. Garantías no teníamos. Entonces, básicamente, fueron muchos recursos propios y las típicas fuentes de financiamiento que son familias, familiares, amigos y personas que crean en ti o en tu proyecto o que sencillamente apuesten por la persona que está detrás del proyecto. Entonces fue bastante difícil. ¿Qué hicimos? No teníamos dinero para crear una almazara como tal, pero decidimos optar por buscar lo que se llama el joint venture. Hicimos un joint venture con la cooperativa en el cual ellos empezaban a molturar el 15 de noviembre. Nosotros dijimos, bueno, 15 de noviembre a mí no me interesa mucho lo que es un frutado maduro, vámonos a un frutado verde. El 1 de octubre, ¿está disponible la almazara? Sí. ¿Está disponible el personal? Bien. Hicimos un contrato de arrendamiento en el cual yo entraba a la almazara el 1 de octubre y salía el 15 de noviembre. Entonces, durante esos 45 días, pues yo utilizaba la almazara para gestionar tanto mis propias aceitunas como las aceitunas que les compraba el agricultor y les pagaba la diferencia de rendimiento, porque evidentemente hay rendimientos que los rendimientos son mucho más altos en noviembre que en octubre. Yo decía, no se preocupen, yo pago exactamente la diferencia de rendimiento de noviembre a octubre. Y ahí empezamos un modelo de negocio. ¿Cómo ha sido? Bueno, haces un business plan, en el business plan, ¿dónde te vas a enfocar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánta es la cantidad mínima de botellas que necesitas? ¿Dónde vas a llegar? Y luego ir buscando fuentes de financiamiento. Hemos conseguido financiamiento en plataformas que no convencionales como es eCrowley. Hemos conseguido más de 100.000 euros en financiamiento en el 2018. En este año tenemos presupuestado conseguir sobre los 200.000 euros para unas proyecciones de los 400.000 y en unos 4 o 5 años, en función de la evolución del mercado, pues llegar a un 300 o 400% más de la facturación de la compañía. Los canales va a depender muchísimo del país. En España no tenemos distribuidores. Actuamos directamente con cadenas de distribución y cadenas de logística como SUR, DHL, etcétera. Pero en los Estados Unidos es obligatorio. Entonces, simplemente depende del país donde vayas, pues vas a un canal específico. Estados Unidos, creas tú la demanda, que no lo va a hacer el distribuidor, ni nadie va a hablar por tu producto. Luego, buscas quién es el distribuidor que quieres, por ejemplo, en los hoteles o ese chef, te reúnes con él, aplicas lo mismo del convencimiento de por qué tu producto es importante, qué tiene elementos diferenciador, qué certificaciones tienes, etcétera. Y pues bueno, ese mismo distribuidor genera la gestión de cobranza que te permite oxigenar oxigenar completamente la cadena. Vale. Yo tengo 2 preguntas. La primera es,
por lo que he entendido, tú eres como el promotor del proyecto, no hay nadie a nivel de equipo que esté contigo, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, básicamente ni siquiera mi familia está acá. O sea, mi hermana, que es la otra parte, que es la que es la parte administrativa, sigue viviendo en Venezuela. Y fue un proceso de 2 años que ni siquiera no hemos visto. Entonces, has comentado que no sabías nada de Olivas antes, pero tengo mucha curiosidad por cuál es tu background. Mi background, bueno, vengo de mucho esfuerzo de trabajo. Empecé con una empresa de marketing a los 17 años, luego me fui al mundo corpo, era CEO de una empresa de productos dermocosméticos en Venezuela, fui pasado a vivir en los Estados Unidos, viví en Miami, y luego pues simplemente terminé con este proyecto que no tenía idea que cuando iba a venir no me iba a regresar, y pues sencillamente yo creo que el background es la pasión que siento y la pasión que me dejaron mis familiares o mis ancestros del trabajo fuerte. No hay otra fórmula. Es trabajo fuerte, disciplina, colocarte metas y ya está. Yo te quería preguntar, desde el punto de vista de gestión de riesgos, ¿qué 3 o 4 riesgos principales ves tú en vuestro proyecto? ¿Qué puede salir mal? Bueno, muchísimas cosas, porque es un proyecto agrícola. Entonces, evidentemente, tú no controlas el campo. Punto número 1, ni controlas las condiciones climáticas. Este año estaba muy emocionado porque la primera vez que teníamos la finca ecológica, habíamos dicho, bueno, todos los litros van a la competencia de alimentos de España en ecológico. Pues bueno, en julio te pegó una plaga y pues la plaga pues te jodió la campaña. Entonces, ¿qué haces? Lo que tienen las startups, que tienen mis compañeros y todo, es saberte adaptar. ¿Cómo te adaptas? Bueno, pues previamente a eso tienes alguna joint venture o algunas conversaciones con algunos productores de la zona y nos apoyamos. Este año fuiste tú, el otro año será el otro, y en función de eso, bueno, establecimos que no llegué a los límites que quería del ecológico, pero bueno, hice otras partidas, no tocaré ese mercado, cambio el mercado y me apuesto por lo que tengo. Tenía más convencional, pues bueno, voy a Estados Unidos y termino de penetrar el mercado. Ese es básicamente los riesgos más que tienes. ¿Cuáles son los riesgos? Otro riesgo que puedes tener, pues bueno, básicamente que no puedes terminar de cerrar con un distribuidor, porque después que creas la demanda, si no tienes el distribuidor, pues básicamente estás jodido. Entonces, lo más importante es creas tú la demanda, pero también cierra el trato con el distribuidor. Y un distribuidor que le ofrezca aceite de oliva dirá, pero otra marca, otro aceite de oliva. Tienes que pedir la oportunidad, tienes que hablar con él y tienes que convencerlo. Y luego de ahí, pues bueno, ya empieza el proyecto. Fantástico. Yo creo que te vamos a dar un aplauso Vale. y te vamos a dar las gracias. Henry Moore, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tiempo de escuchar a Osigris. Osigris, cuando tú quieras. ¿Vamos allá? Vamos a dar un aplauso. Gracias. Sí, una prueba. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hola, buenos días a todos. Soy José Senande, soy ingeniero en geomática y topografía y soy el CEO de Osigris. Osigris es una startup de agricultura de precisión basada en la utilización de SIG, pero lo que propone es que podemos proporcionar un soporte digital al pequeño y al medio agricultor. De todo esto de manera gratuita. Como dato, el 75% de los agricultores de España están dentro de las 10 hectáreas, menos de 10 hectáreas. Y es un nicho que hasta ahora ninguna empresa se ha dado cuenta. Tenemos en el mercado un montón de empresas de agricultura de precisión. Isagri, Agrooptima, Vintios, Vineyard. Hay muchas empresas de agricultura de precisión, pero todas ellas están enfocados en el 25% que sí que te puede pagar una suscripción mensual o anual por este tipo de información de agricultura, de digitalización. Nosotros, al contrario, nos hemos dado cuenta, trabajando en este sector, que hay un montón de personas que están utilizando grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, para poder comunicarse entre ellos, entre el enólogo, el director de la bodega, un fitosanitario, etcétera, etcétera. Para esta gente hemos creado una aplicación móvil gratuita en la cual cualquier persona del mundo, para tener una mayor escalabilidad, va a poder clicar en su parcela y poder, como se ve en la segunda imagen, introducir tu propia parcela. A partir de ahí vas a poder introducir al director, al que está en campo, al ingeniero, para que se puedan comunicar entre ellos como si fuera un grupo. A partir de ahí creamos 3 herramientas que creemos que para agricultores es totalmente esencial. Un cuaderno de campo en el que van a poder marcar cualquier plaga, enfermedad, fitosanitario, todo ello en tiempo real, que todo el mundo va a poder verlo, se va a poder saber el nombre de la persona y el día en el que lo ha introducido. La meteorología. Cualquier buen agricultor, lo primero que hace al llegar a levantarse por la mañana es ver si va a llover o cuál es el día o cómo va el día, porque así va a poder saber si tiene que podar, si va a tener que regar. Creemos que es de las cosas más importantes y para ello lo que hicimos fue introducir estaciones meteorológicas de la EMET, que están por toda España y son gratuitas. Y como gran innovación, las alertas de usuarios cercanos. Nos hemos dado cuenta que entre agricultores
entre vecinos se llevan muy mal. Nunca dicen qué plaga hay, qué plaga tengo. Y es verdad, y la única manera que hay para poder saberlo es ir al bar. Y aún en el bar seguramente te lleves mal con tu vecino. Lo que hicimos fue, cuando alguien clique de manera en su cuaderno de campo, de manera anónima, a una persona que esté en un radio de 5 kilómetros, le va a llegar una alerta, como la que se puede ver ahí, en la cual le va a decir qué plaga es la que se encuentra, para que él, antes de que se contagie, pueda poder utilizar el fitosanitario. En otro caso, las cooperativas ya nos han dicho, nosotros nos llevamos bien entre nosotros. Si puede ser, queremos saber dónde está ubicada cada parcela, poder clicar en ellas, poder ver sus enfermedades y ver cómo va el contagio y poder ayudarnos entre nosotros. Son amigos, lo comprendemos. Como modelo de negocio tenemos dos ramas, una a corto plazo, para poder ir sobreviviendo, en la cual podemos ir dando un cuaderno de campo mejor que el que tenemos actualmente y una mayor precisión, y un gran Big Data, ya que nos enfocamos en el 75%, tenemos una gran cantidad de usuarios. Podemos conocer, como se ve en la imagen, en qué comarca hay más enfermedades, qué comarca tiene más plagas, y todo esto compararlo con la meteorología y las estaciones. Por tanto, podemos conocer cuál es la comarca dependiendo del día o la estación, que dependiendo de la lluvia va a tener más probabilidad de plaga o de enfermedad. No es lo mismo una de Toledo que Olivos en Granada. Sabemos que es totalmente distinto. Actualmente estamos en una fase beta, ya tenemos bastantes early adopters que estamos empezando a funcionar con ellos. Vamos a sacarla entre marzo y abril. En julio y agosto queremos empezar, bueno, somos gallegos, por si no os diste cuenta. Vamos a empezar en Galicia, Euskadi y Asturias, que ya tenemos una cooperativa grande, muy apalabrada, y a finales de año por toda España. Ya tenemos unas cuantas colaboraciones, estamos colaborando con varias bodegas, asociaciones y demás, y actualmente estamos aquí en San Sebastián, fuimos invertidos en Berry App, también R somos unos partners y el CSIC nos está ayudando mucho. Somos 4 ingenieros, muy diferentes entre nosotros y multidisciplinares, y muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. 3 preguntas. Sí, preguntas, ¿verdad? Bueno, si queréis, yo mismo. Has comentado un poco la parte del modelo de negocio. No sé si nos puedes dar más detalle sobre la estructura de ingresos de ambas patas, ¿no? Sí, a ver. Sabemos que el cuaderno de campo es la cosa más esencial que hay ahora mismo, porque es totalmente necesario para un agricultor. ¿Cuál es el problema? Por ley es obligatorio tenerlo, pero nosotros no podemos, damos uno pequeñito ahora, si es totalmente gratuito. En cambio, si quieres darnos una pequeña suscripción, que estamos barajándolo, pero muy pequeña, de 1 o 2 euros, porque sabemos que este agricultor es el que no quiere pagar por ello, porque tampoco puede, vamos a darle un cuaderno de campo que sí que esté hecho por ley. Y luego, por otro lado, tenemos el Big Data, que ya tenemos, no puedo decir el nombre, pero bueno, algún fitosanitario que, claro, le interesa mucho conocer cuál es la ubicación en la que más enfermedades hay para poder ir a hacer la venta. Por tanto, el fitosanitario o el fertilizante va a poder atacar hacia los focos donde nosotros le estamos diciendo, mira. Y luego las cooperativas les está interesando mucho el poder controlar a su trabajador, el poder conocer cómo les va en ese momento. Bueno, yo darte la enhorabuena. Me parece que tenéis una propuesta muy inteligente y diferencial y que la vendes muy bien. Pero, acabáis de ser acelerados. Entiendo que tenéis una vocación también de crecer, de escalar, que esto es fundamental. Y veo que llegas muy bien, si tienes la oportunidad de llegar a agricultor o a la cooperativa, y por tanto lo vas a vender bien, pero claro, tendrías que tener una fuerza de ventas enorme. Es decir, ¿cómo vais a crecer? ¿Cuál es el roadmap que tenéis más o menos contemplado para hacer esto algo grande, que tenga realmente impacto de marca? Claro, a ver, nosotros ahora mismo estamos en una fase beta, que ya funciona, pero estamos arreglando los típicos bugs del principio de salir. Ya tenemos alguna cooperativa palabrada, algún fitosanitario que también nos ha dicho el sí. Vamos a empezar, queremos empezar en Galicia poco a poco, no queremos morir tampoco. Luego, sabemos que para este tipo de proyectos necesitamos una escalabilidad muy grande y necesitamos seguramente una inversión, porque sabemos que la parte a corto plazo de suscripción va a ser ínfima. Pero, por ejemplo, hay cooperativas que sí que nos dicen que les gustaría pagar a todos los que tienen por esa suscripción, para tenerlos más controlados aún. Sabemos que a largo plazo el Big Data, pero la inversión va a ser necesaria, seguro. Pero bueno, está por aquí el de la Caixa, que hablamos con él.
Tenemos para la semana una reunión. Para llegar a ese momento en el que ese Big Data que queréis hacer pues sea realmente una línea de negocio, tenéis que alcanzar una base instalada bastante amplia para que sea representativa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Habéis hecho cálculos de tiempo, estimaciones de cuándo podéis llegar a empezar a explotar comercialmente ese Big Data? A ver, el gran indicador que nos ha dicho, ostras, tenemos algo, fue hace un mes o así, que fuimos a un fitosanitario y me dijo, me dais miedo, porque si conseguís realmente lo que me estáis diciendo, la gran cantidad de usuarios que hasta yo os puedo proporcionar, tenéis tal poder que en un año, a solo que una persona te haga, es que una persona tiene de 10 a 20 plagas mínimo anual por estación, porque bueno, eso ya depende de cada cultivo, que podemos ir a cualquier tipo de cultivo. Por tanto, no lo tenemos calculado, pero sí que, de hecho, estamos ahora barajando hablar con expertos en ese campo porque sabemos que es necesario. Es lo que más necesitamos, creo que ahora mismo. Un experto que nos diga, mira, un ingeniero agrícola que diga tal, yo creo que esto aquí, esto acá, que ya lo tenemos mirado. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Te damos un aplauso, Sigris. Muchísimas gracias. Muchas gracias por una magnífica presentación. Vámonos a nuestra última presentación. Cocus, cuando tú quieras. Hola, ¿se me oye? No sé, ¿sí? Quinta Startup. No me hace falta a mí esto, porque vamos a ver primero un ¿Quieres que vídeo. lo tenga? No hace falta, no. Vamos a ver primero un vídeo que explica muy bien lo que hacemos y se ven las máquinas porque lo que hacemos es un poco especial. Es la primera tecnología de transformación láser alimentaria del mundo. El mundo de la hostelería profesional invierte un 30% de su presupuesto en innovación. Un cocinero profesional del siglo XXI está condicionado a sorprender a sus clientes de una manera visual, pero las herramientas que dispone para ello se reducen a elementos artesanales. En la cocina, los cocineros al final buscamos la forma más eficiente de hacer los platos, algo rápido. Y por otro lado, el cliente cada vez busca más la sorpresa visual. En Cocus trabajamos a través de la innovación para poder realizar esa tecnología y poder engranar esas dos necesidades. Cocus System Ibérica ha desarrollado, mediante la tecnología láser, un dispositivo capaz de realizar creaciones culinarias en 3D increíblemente sorprendentes en segundos. Ofrecemos al hostelero una herramienta con la cual dar rienda suelta a su imaginación para realizar unas creaciones hasta hoy imposibles de realizar con la mano humana. La tecnología híbrida de cocina Cocus proyecta un láser sobre los alimentos, provocando procesos como el cuajado selectivo, la talla de verduras y hortalizas, la sinterización de polvo alimentario, el grabado y corte de masas o la termoaeroimpresión en carnes y pescados. Lo que hacemos es transformar los alimentos de una manera creativa, eficiente y sorprendente. En junio de 2017, Cocus ganó un puesto en el proyecto Horizontagro, donde la Sociedad de Desarrollo de Navarra, Sodena, acordó la entrada en el capital de Cocus System Ibérica. En febrero de 2018, Cocus firma un contrato de distribución de la tecnología a nivel nacional con OMS y Viñas, uno de los mayores distribuidores de suministro de equipamiento de hostelería profesional de España. En agosto de 2018, Cocus gana en Barcelona el premio FoodTech Emprende, que premia la mejor tecnología de transformación alimentaria europea. En agosto de 2018, Cocus es seleccionado por los hoteles Meliá para participar como finalista en el reto Meliá Challenge para implementar sus nuevas tecnologías dentro de la cadena hotelera internacional Meliá. A lo largo de 2018, Cocus ya tiene una patente presentada, una en estudio y 6 procedimientos en proceso de registro industrial. Tenemos un plan de marketing en el que hemos segmentado nuestro modelo de clientes. Primero, restaurantes que aspiran a estrella Michelin o que la tienen. Segundo, hoteles. Tercero, cruceros. Cuarto, empresas de catering. Y en menor medida, obradores de pastelería
industrias agroalimentarias, domicilios y universidades de cocina. Sí, a ver, ¿se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, señores, estos somos nosotros, somos un grupo de investigadores, físicos, matemáticos, ingenieros en mecatrónica, algún chef de cocina, todos enormemente frikis, que tenemos un laboratorio de investigación donde la imaginación es un punto importante. Aquí vais a ver, mientras yo hablo, fotografías reales de productos realizados con nuestra tecnología. Ya tenemos 15 máquinas en el mercado, tenemos un contrato de distribución en toda la geografía española. Estamos en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Baleares, en Canarias. Tenemos cerrado un contrato para la distribución en los países árabes y en octubre estuvimos ya cerrando la posible distribución en Manhattan y en la zona de Nueva York. Nuestra tecnología no deja de indiferente a nadie. Es una máquina de transformación láser única en el mundo, patentada por nosotros, porque desde un principio nosotros sabíamos que la impresión 3D alimentaria, tal y como se estaba llevando, era un error. Yo vengo de investigar impresión en 3D desde hace 15 años, imprimir en múltiples capas un objeto que cuesta imprimirlo entre media hora y 2 horas, era una cosa inviable para una empresa de catering o para un restaurante. Entonces nosotros hemos patentado la tecnología de impresión en una sola capa y imprimimos en segundos. Aquí podéis ver luego, podéis acercar, ver la máquina funcionando en directo. Hay unas muestras de productos hechos por nosotros. Nuestra escalabilidad está enfocada, puesto que nosotros vendemos vía distribución. Cada vez que levantamos el teléfono y hablamos con un distribuidor nacional o internacional, casi siempre nos dice: quiero una máquina, traerme una que quiero verla. Y luego hay una parte en la que estamos trabajando, que es el modelo de renting, que es lo que nos va a dar exactamente la escalabilidad, porque hay algunos modelos que solamente se van a poder alquilar. También estamos trabajando intensamente en nuestro proyecto de impresión sobre espumas de cerveza con una tecnología inkjet, que también veréis en las fotografías. Y esto es un poco, a grandes rasgos, el proyecto en el que estamos. Y bueno, ahora cuando queráis, pues me podéis hacer las preguntas que necesitéis. Ahí veis objetos tridimensionales hechos con la máquina, impresión con chocolate, transformación de verduras, estos son pastas brick. Como veis, es imposible hacer a mano lo que nuestra tecnología puede hacer, y el cocinero, el hotel, el restaurante, el crucero, el parque de atracciones necesita diferenciación, y nuestra tecnología se la da. Vale, sí. Quería preguntarte, exactamente cuando dices que vendes tecnología, entiendo que vendéis la máquina o vendéis algún servicio asociado. No, vendemos la máquina, pero estamos ya formando empresas para que vendan los servicios. O sea, por un lado, una empresa de catering puede querer tener una máquina, pero también puede haber una empresa de catering que no quiera tener la máquina, pero sí quiere comprar, que le hagan cangrejitos o que le hagan galletas de Volkswagen. Nosotros hemos visto que el catering corporativo va a dar duro y que es muy importante la customización de la comida, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado con los grandes actores del mercado del catering, todos dicen que sí o sí esto llegará y van a comprar una máquina, o si no, nos piden que les busquemos quién va a montar máquinas para dar servicios. Que eso en Madrid y en Barcelona ya estamos empezando. Vale, entonces quería saber cuáles son los precios de las máquinas y si habéis estimado un tamaño de ese mercado que antes definías también con el público objetivo tan segmentado, pero si tenéis una estimación de cuántas máquinas creéis que vais a poder vender o cuál es el mercado que tenéis. Nosotros, las máquinas valen 10.000 euros aproximadamente, entre 8.000 y 12.000 euros. Están enfocadas hacia grandes consumidores, están enfocadas hacia la gran producción, o sea, bodas, bautizos, comuniones, catering, cruceros, etc. Ahora estamos construyendo una más pequeña para locales más pequeños, porque hay algunos sitios en los que no hay sitio. Nosotros esperamos vender aproximadamente 100 máquinas este año. También os recuerdo que esta compañía tiene 15 meses. Las primeras máquinas las tuvimos en octubre, que las ensamblamos en Pamplona, nosotros somos una empresa navarra,
y ya hemos vendido todas las que ensamblamos. El distribuidor nos acaba de pedir una tanda de máquinas. En Madrid Fusión ha sido una revolución. Y la semana que viene vamos al HIP, a la Feria de Innovación en Hostelería, en la que tenemos una ponencia explicando nuestras tecnologías y esperamos que sea también un punto de inflexión. Sobre la producción, ¿hasta qué punto está estandarizada o esto es muy artesanal? ¿Y cuántas podéis llegar a crear de una forma consistente, desde el punto de vista de calidad también, en un año, ¿no? Nosotros nos basamos en tecnologías que compramos a fabricantes asiáticos y alemanes. Los tubos láser y las ópticas, que son más delicados, los compramos a fabricantes alemanes, y algunas partes de la mecatrónica y de las carcasas las compramos a fabricantes asiáticos. Tenemos una pequeña planta de ensamblado en Pamplona y somos capaces de hacer las máquinas que queremos vender, unas 100 máquinas al año. De momento, si vemos que con el tiempo vamos evolucionando y en el proceso de internacionalización necesitamos construir más, ya estamos hablando con Sodena, que es nuestro socio en Navarra, la posibilidad de empezar a trabajar con empresas de ensamblado de electrónica y mecatrónica que existen en el tejido industrial navarro. En primer lugar, enhorabuena. Quiero saber qué versión es esta máquina actual de las que habéis hecho ya operativas, y quiero saber qué es lo peor a nivel funcional de esta versión. Pues la versión que estamos será la 190, porque hemos cambiado cada vez que hacemos una cosa, encontramos un problema. Bueno, ahora mismo estamos en una versión final, ya. Estamos en versión final. Tenemos 3 modelos con 3 potencias y 3 productividades. Estamos en una versión final, pero que sea la 10 o 12 que hemos hecho. Y esta no, esta es una máquina portátil, ¿eh? Esta es una máquina que hemos construido específicamente, que es un centro de mecanizado y corte láser alimentario, con todo lo que conlleva, portátil, que se puede llevar a hacer show cooking en cualquier sitio y que hace cosas estupendas, como vais a ver luego en directo. Y la versión ya es final, o sea, nosotros ya estamos con versiones finales que no vamos a modificar. Ahora estamos ya creando, en un proyecto I+D junto con la Universidad Pública de Navarra, una versión reducida, con una impronta humana. O sea, es una versión de la tecnología en la que la máquina te va a responder como si fuese un compañero de trabajo. ¿Y la peor parte de esta reunión funcional? La peor parte hasta ahora para nosotros ha sido que en muchos sitios nuestras máquinas no caben. Y hay gente que dice, yo tengo un restaurante, quiero una máquina, pero a mí no me cabe. Entonces es cuando nos encontramos con la respuesta que es un sí, que es, entonces, ¿me harías caso si te traigo un productor que te suministra los productos que tú quieres? Yo, que llevo 35 años vendiendo, nunca había tenido una situación como la actual. Cuando vas a vender algo, en un porcentaje te dicen que no. Nosotros, cuando vamos a vender algo, estas máquinas, nos dicen en un porcentaje que no, porque no quieren, no pueden, o no tienen dinero, o no se ven capaces, pero siempre nos dicen que sí a la pregunta: ¿y aceptarías una empresa que te traiga yo, que te produzca cosas que le pidas? Por ejemplo, tú eres un tío que tienes, un profesional que tienes un restaurante en Zaragoza y quieres hacer las pastas de la Virgen del Pilar. Pues ante esa pregunta, en el 100% de las entrevistas hemos tenido un sí. Y una compañía en la que su fuerza comercial obtiene un sí siempre es una compañía que tiene futuro. ¿Pregunta? Bueno, sí, muy rápidamente me piden además esto. Bueno, yo quería preguntaros, es bastante impresionante lo que habéis contado, pero ¿quién es el equipo promotor? Has hablado de una estructura de bastante gente friki, supongo que estaréis quemando caja a un nivel importante. Sí. Y luego has hablado de que tenéis 15 máquinas distribuidas. ¿Bajo qué acuerdo? Es decir, ¿son máquinas en plan beta de probar o tenéis ya clientes que han pagado los 10.000 euros? Son máquinas no betas, son máquinas instaladas. Los primeros prototipos los vendimos también con condición de prototipo, pero las máquinas que estamos instalando son máquinas vendidas con contrato de suministro y contrato de mantenimiento. De hecho, nuestro distribuidor, que es el distribuidor más importante de España de hostelería, que es Oms y Viñas, que está presente en toda la geografía nacional, es un gran profesional y él es el que lleva toda la fuerza de ventas y nosotros hacemos todo lo que es el servicio técnico. El equipo, pues mira, nosotros ya llevamos invertidos en este proyecto €500.000 de euros. Estamos ahora mismo en ronda de inversión para la internacionalización. Acabamos de acceder al ICEX Next, estamos presentados a un Neotec. También tenemos un proyecto de I+D junto con la Universidad Pública de Navarra. Y el futuro de nuestra tecnología es brillante, porque las personas que trabajan en nuestro equipo son brillantes. Como os he dicho, son enormemente frikis, pero son muy listos. Y la gente lista hace máquinas como esta. Un aplauso grande. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Estas eran nuestras 5 startups. Dejadme que os recuerde, jurado, antes de que os vayáis y os retiréis a deliberar, que hemos tenido la presentación de Calabizo, de BDGUST, Henry Moore, Osigris y Cocus. Y ahora sí, os dejamos vuestro tiempo para deliberar. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos ellos, las 5 startups.